no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Corto mensaje y corto lectura de la palabra, 2 versículos, pero Dios pondrá palabra a su siervo. Amén. Amén. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor mío. Dios mío, me pongo en tu presencia, Padre amado, para que usted mismo sea, Padre Santísimo, hablando a través de su siervo, Señor mío. Usted es el que pesa el corazón de su pueblo, Padre Santísimo. Si verdaderamente somos dignos de llevar el mensaje de tu palabra, Dios. Amén. Gracias, Señor, porque vas a hablar, vas a exhortar a tu pueblo, a tu iglesia, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí tengo una pluma, hermanita. En ese, sí. Ahí. Amén. 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 Bueno, el estudio de la palabra va a llevar por título, puede ser el poder de la palabra, o también puede ser es tiempo de volvernos al Señor. El mensaje o el estudio de la palabra va a llevar el poder de la palabra, o como puede ser es tiempo de volvernos al Señor. Pues yo creo que es tiempo de volvernos al Señor. Amén. Porque son tiempos duros, son tiempos peligrosos. Amén. En ese tiempo, la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que comenzar a escudriñar la Biblia. Amén. Tiene que darse tiempo para reflexionar la forma de vida, cómo estamos en lo espiritual, cómo estamos en la presencia del Señor. Son tiempos peligrosos. Hoy, 1 de enero del año 2023, cuando la iglesia, el pueblo de Dios, debe estar meditando, debe estar adorando y exaltando su santo nombre. Amén. Muchas congregaciones han cerrado. Muchas congregaciones se han ido de paseo, se han dado sus vacaciones. Muchos están viajando. Debemos ser agradecidos con el Señor. Por eso es que el Señor nos dice, es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de humillarnos en su presencia con un corazón contrito y humillado. Amén. No apartarnos del Señor, porque separados del Señor nada podemos hacer. Amén. Es hora de obedecer conforme está escrito en el Evangelio. Amén. Que nos hable en el Evangelio. El Evangelio nos habla Amén. que debemos apegarnos a su palabra, vivir en obediencia, vivir en santidad en todo momento y en toda hora. En muchas congregaciones, pueblo santo del Señor, y es lamentable decirlo, están dando estudio que no está pegado a la palabra de Dios, Amén. porque han perdido el amor y el temor de Dios. Amén. Están apegados más al razonamiento humano, conforme lo que ellos piensan que mejor es, de qué manera agradarle al Señor. Al Señor lo que le agrada es de que nosotros obedezcamos su palabra, viviendo en obediencia y en santidad. Amén. Qué lamentable es decirlo, que las congregaciones para esta fecha de finalización de año, muchas congregaciones han puesto, hermano, árbol de Navidad, han puesto luces,
llamando la atención para que tal vez ellos dicen que con esa manera de presentar el templo están llamando a las personas al plan de salvación. No saben que la apostasía está entrando de esa manera, pueblo santo del Señor. Muchos animan e incentivan desde el púlpito que todos somos pecadores. Es que así lo están diciendo. El único que no cometió pecado es Cristo, por lo tanto todos somos pecadores. La Biblia dice todo lo contrario, pueblo santo del Señor. La Biblia dice que el Señor está llamando a un pueblo al arrepentimiento para que viva en obediencia y en santidad, porque el día que el Señor venga a ver a su amada iglesia, va a venir a ver a su amada iglesia que viva en obediencia y en santidad, una iglesia santa, sin arrugas y sin mancha. Amén. Eso lo vemos en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 27. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 27, nos dice así a la luz de su palabra. Amén. Vámonos a Efesios, capítulo 5, versículo 27. Amén. Gloria a Dios. Y dice así: a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin manchas. Esto es lo que le agrada al Señor, la obediencia de su palabra. Amén. Dios está probando de una o de otra manera a su pueblo, a su iglesia. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, hermano. Este es el momento cuando el pueblo de Dios debe estar unánime, regocijado. Amén. Y exaltando a su Salvador, a nuestro Salvador que es Jesucristo, que es Yeshua HaMashiach. Muchos se han ido de viaje, hermano. Muchos se han ido y han menospreciado la palabra y se han ido a trabajar. O otros se han ido de vacaciones. Esta palabra es para el pueblo que vive en obediencia y en santidad. Amén. Para el pueblo que verdaderamente quiere buscar de su presencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Por esto, mi hermano, tenemos que vivir con mucho cuidado porque son tiempos peligrosos. Es que el Señor habla y manifiesta que dentro de su congregación el enemigo ha metido la cizaña. El enemigo ha sembrado cizaña para que la iglesia comience a decaer, para que la iglesia comience a debilitarse. Amén. Quiere destruir el enemigo al pueblo santo de Dios. Amén. Porque él sabe que el día del juicio él también tiene su paga. Y nosotros tenemos que buscar más de la presencia del Señor, porque si no también vendrán consecuencias a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos al libro de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 37 y 38, que es lo que nos dice a la luz de su palabra. Mateo capítulo 13, versículos 37 y 38. Y dice así a la luz de su palabra, mi hermano. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Amén. ¿Qué es lo que nos está hablando el Señor? Vamos a dar lectura totalmente desde el versículo 36, mi hermano, Amén. hasta el versículo 42 para poder entender este mensaje, esta palabra de exhortación para su pueblo. Entonces, despedía a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos
le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Cuál es la buena semilla que el Hijo del Hombre ha sembrado? Es el Evangelio, el plan de salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy fuente de agua viva. Entonces esa es la palabra que el Señor ha sembrado en los corazones de los que obedecen, de los que viven en obediencia en el Evangelio, los que buscan y perseveran el plan de salvación. Versículo 37 dice, respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La buena semilla es la palabra de Dios. La buena semilla es, hace más de 2023 años que vino Jesús a rescatar lo que se había perdido. Hace más de 2023 años, el Señor vino a libertar de la esclavitud del pecado a toda la humanidad. Pero el hombre tiene que buscar con un corazón contrito y humillado, porque solamente ya le toca nada más que aceptarlo a Él como su único y suficiente Salvador. Amén. Amén. El versículo 38 dice, el campo es el mundo. Entonces, ¿qué nos está hablando? Que el campo donde está el maligno asolando es la humanidad. Amén. Donde el hombre ha endurecido el corazón. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla, el trigo, es el pueblo santo del Señor que vive en obediencia y en santidad. Amén. Agradando en su palabra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Y Dios. la cizaña dicen que son los hijos del malo. Amén. Así dice la Biblia, las cizañas son los hijos del malo. ¿Qué quiere decir con esto? Dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios, hay dos pueblos. Está la cizaña y está el trigo. Amén. O sea que la cizaña está sembrada en medio del trigo, en medio de la iglesia, en medio de su pueblo. Amén. Hay dos pueblos, el que obedece a su palabra y el que no quiere obedecer a su palabra. De esto nos está hablando. Versículo 39, el enemigo que la sembró, ¿cuál es? El diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Por lo tanto, pueblo santo del Señor, tenemos que estar firmes en obediencia a su palabra, porque aquí mismo nos está explicando que el enemigo que siembra la cizaña es el diablo. Amén. El diablo es el que quiere destruir el pueblo santo del Señor, el pueblo que está perseverando, viviendo en la comunión en el Espíritu, creciendo en la vida espiritual. Amén. Pero el enemigo quiere destruir, pero llegará el tiempo de la siega. Amén. Es cuando ya la semilla, la cizaña será apartada y el trigo será apartado. El trigo será llevado al granero y la cizaña será echada en el fuego. Amén. Así dice su palabra, hermano. Vamos a seguir adelante. El versículo 40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Qué nos está hablando el Señor mediante su palabra? Que tengamos muchísimo cuidado, hermano, Amén. de no dejarnos arrastrar por la cizaña. Cizaña es desobediencia a su palabra. Amén. Porque las consecuencias van a ser tan graves, hermano, que dice el versículo 40, que será echado en ¿dónde? En el fuego. Fuego. Así será el fin de la cizaña, quemada por toda la eternidad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes de los que no han querido obedecer a su palabra. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos
los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. O sea que los va a separar. Los que no han obedecido a su palabra, los que están como piedra de tropiezo, los van a apartar. Y hermano, eso va a ser tremendo, eso va a ser terrible. Y serán echados en el horno de fuego. Ese horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes de aquellos que no han querido someterse y obedecer a su palabra. Por lo tanto, si estamos nosotros escudriñando la Escritura, yo creo que en lo espiritual vamos a seguir creciendo, mi hermano. Porque esta palabra ya está sazonada. Dice, y lo echará en el horno de fuego. Aquí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Obediencia a su palabra. Así que nos estamos dando cuenta que dentro de las congregaciones se encuentra el enemigo que está dividiendo a su pueblo por medio de una doctrina equivocada, hermano. Hay ministros que han perdido el temor de Dios. Amén. Hombres que están al frente del pueblo de Dios, tergiversando la palabra, hablando humanamente, más no en lo espiritual. Amén. Estos son tiempos peligrosos, pueblo santo del Señor. Amén. Es hora que la iglesia busque de Dios en el espíritu y en santidad, en obediencia a su palabra, porque se han levantado, hermanos, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos líderes, hermanos, y el Señor vivo está advirtiendo mediante su palabra. Vámonos al libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 11 y 13. Amén. Miren lo que nos habla a la luz de su palabra. Mateo capítulo 24, versículo 11 hasta el versículo 13 dice: Amén. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a qué? A muchos. Amén. Así dice su palabra. ¿Qué más dice? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es perseverar hasta el fin? Es obedecer su palabra, mantenerse firme en Cristo, porque vamos a ser aborrecidos, mi hermano, por causa de su nombre. En estos tiempos se han levantado falsos profetas, pastores, falsos líderes. El enemigo quiere destruir la obra del Señor. ¿Y cuál es la obra del Señor que quiere destruir el enemigo? La iglesia. Amén, es la iglesia. Esa iglesia santa, ¿no? Mi hermano, que esté en obediencia a su palabra. Amén. Por la cual el Señor un día derramó su sangre por ese pueblo santo que se va a ir con el Señor. Eso es lo que quiere el enemigo, destruir a la iglesia. Están enseñando falsas doctrinas, pero se han olvidado que Dios también es fuego consumidor. Ellos están enseñando una doctrina equivocada, una doctrina errónea, mi hermano. Dividiendo a la iglesia, dividiendo al pueblo santo del Señor. Pero llegará el tiempo, mi hermano, que el Señor los llamará a cuenta. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. Porque el Señor es fuego consumidor, mi hermano. Por lo tanto, solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. ¿Cuáles son los valientes? Los que obedecen su palabra. Los que viven firme en el Evangelio, los que viven predicando su palabra a tiempo y fuera de tiempo, los que tienen puesta la mirada en Cristo Jesús, en el autor y consumador. Solamente ellos alcanzarán el reino de los cielos. Amén. Tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. De eso le agrada al Señor, ser santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está:
Sé santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. El Señor exhorta mediante su palabra. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, que es lo que nos habla el libro de Juan. San Juan, capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. Siempre la palabra del Señor está pegada a la obediencia, mi hermano. Amén. La obediencia a su palabra. El pueblo santo, el que obedece a su palabra, ese es el que va a estar un día en las bodas del Cordero. Amén. Amén. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecierais en mi palabra, serías verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es permanecer en su palabra? No dejarnos arrastrar por una doctrina equivocada, mi hermano. Vivir en obediencia al Evangelio. Amén. Vivir en santidad. Amén. Si verdaderamente vosotros fueras mis discípulos, permanecerías en mis palabras. El verdadero discípulo del Señor es el que obedece el Evangelio. Amén. El verdadero discípulo del Señor es el que en este momento debe estar adorando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque este es el tiempo peligroso, que el enemigo se está levantando para destruir al pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios no está unánime, no está congregado, se están debilitando, mi hermano, y es peligroso de que sean arrastrados por doctrinas equivocadas. Amén. Cuando la iglesia cae en el engaño, ¿cuándo es eso? Cuando no escudriñamos, Amén. cuando no estudiamos la palabra del Señor y cuando apegamos nuestros oídos al razonamiento humano. Ahí es cuando la iglesia cae en peligro de muerte. Amén. Hermanos, seremos aborrecidos por muchísimo, por muchas personas, por nosotros adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, por no avergonzarnos de llevar el nombre santo de Yeshua Hamashiach en nuestro corazón. Amén. Porque nosotros nunca negamos que el plan de salvación viene mediante Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ser aborrecidos, pero perseveremos en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 10, versículos 22 al 25. Mateo, capítulo 10, versículo 22 hasta el 25. Y con eso terminamos el estudio de la palabra. Mateo, capítulo 10, Amén. versículo 22 hasta el versículo 25. Y dice así a la luz de su palabra: y seréis aborrecidos de todo por causa de ¿qué? De mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, es triste y es lamentable. Me ha tocado observar, ver personas del pueblo del Señor, pueblo santo, Amén. hermanos evangélicos trinitarios. Me ha tocado vivir, hermano, el día de ayer estuve por las calles y vi a una hermana que me quise acercar y saludarla, pero de todas maneras a la distancia le dije: hermana, Dios te bendiga. Hermano, se hizo oído sordo, porque ella es trinitaria y porque nosotros somos del nombre de Jesús. Se hizo de oído sordo y se hizo la desentendida. Y cuando pasaba por el negocio que tenía ella con su hijo, el hijo le dice: ve, ahí viene tu hermano. Y se hizo la desentendida. Hermano, y yo le dije: hermanos, bendiciones. Amén, varón, dijo el hijo. Hermano, estos son tiempos peligrosos porque a Dios no le agrada ese divisionismo, mi hermano. Porque el plan de salvación viene mediante Jesucristo. Él es el Redentor. Él es el Salvador del mundo. Y seréis, vamos, del 23 dice:
Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Está cerca la venida del Señor. Y cuando más cerca se encuentra la venida del Señor, todas estas cosas acontecerán, hermano. Y debemos estar firmes en su palabra, debemos estar firmes en la doctrina. Versículo 24 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Amén. Acuérdense, mi querido hermano, pueblo del Señor, que es lo que yo les dije, que el hecho de que yo sea ministro de la palabra, yo no soy superior a ustedes. Todos somos pueblo santo del Señor. Amén. Todos somos la iglesia del Señor. Amén. Así que si ven algo que no está bien en mí, tienen toda la autoridad de llamarme la atención, porque también soy pueblo del Señor. El hecho de que sea ministro de la palabra no quiere decir que yo soy intocable. No, mi hermano. De esto habla el Señor. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Está dando una buena explicación, mi hermano, que la iglesia del Señor es una sola. No hay nadie con jerarquía superior ni nadie menos. Versículo 25. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Al padre de familia llamaron Belcebú. ¿Cuál era ese padre de familia que llamaron Belcebú? ¿Cuál era? Perdón. Les repito nuevamente esa pregunta. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. ¿Cuál es el padre de familia? ¿Y cuál es la casa del padre de familia? Siempre estamos apegados a lo espiritual, hermano. ¿Cuál es? El Señor. Amén. Jesucristo. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Redentor. A Él lo llamaron, que Él echaba de fuera los demonios por medio de Belcebú. Cuanto más, dice, si al padre de familia lo llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa, a su iglesia, a nosotros. Sea Él que es el autor, sea Él que es el creador, hermano, de toda creación. Hombres perversos que endurecieron su corazón, blasfemaron de esa manera, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué podemos esperar nosotros como iglesia? Más nos van a aborrecer y por lo tanto tenemos que estar firmes en su palabra, mi hermano. Buscar más de la presencia del Señor. Qué hermoso que a Dios le ha agradado, hermano, que nosotros hoy, 1 de enero, hemos venido a congregarnos, Amén. obedeciendo a su palabra. El mundo es pasajero, Amén. pero el reino de los cielos espera a los que verdaderamente obedecen a su palabra. Amén. Gloria a Dios. Así que, mi hermano, es tiempo de buscar del Señor. Amén. ¿Qué título le ponen? Es tiempo de buscar del Señor, mi hermano. Porque estos tiempos son peligrosos, estos tiempos, hermano, cualquier doctrina de hombre puede arrastrar al pueblo santo del Señor si no está firme en la roca que es Cristo, mi hermano. Nosotros obedecemos conforme dice su palabra. Nosotros no negamos al Padre, nosotros no negamos al Hijo, no negamos al Espíritu Santo, porque nosotros entendemos que Dios hizo 3 grandes manifestaciones. Amén. Como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Amén. Gloria. De eso nos está enseñando el Señor, a vivir en obediencia a su palabra. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Sí, Señor. Gracias porque estás avivando el fuego de tu espíritu en nuestra mente y en nuestros corazones, Padre amado. Nos está exhortando, Padre Santísimo, Amén. de que es tiempo de buscar de tu presencia, Señor. Porque el enemigo quiere destruir a tu pueblo santo, Señor. Amén. Pero si estamos perseverando en obediencia a tu palabra y en santidad, Señor, Sí, Señor.
Al lado suyo somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Nadie podrá tocar a tu pueblo santo.